Saludos pizarroleros, hoy os traigo una reseña de un suplemento antiguo de Cult llamado Metrópolis. Bueno, este suplemento pertenece al Cult antiguo, al Cult primera edición. Había alguien que me parece que estaba interesado en conocer un poco el contenido de este suplemento, que es bastante rico, pero hay que decir que entra en discordia, digamos, con el nuevo Cult, en el sentido de que, bueno, que ha habido algunos cambios de enfoque en el moderno que igual no coinciden con el antiguo, pero bueno, siempre podemos adaptarlo, cambiarlo a nuestro gusto, porque al final somos nosotros como editores de juego los que decidimos qué contenido queremos para nuestras partidas. También quiero decir que si eres jugador de Cult y quieres seguir disfrutando de su temática y averiguar realmente todo este gran mundo de trasfondo que tiene este juego, siendo jugador, por supuesto, lo mejor que puedes hacer es dejar de ver el vídeo ya mismo, porque aquí pues obviamente vamos a profundizar un poco sobre Metrópolis y bueno, pues realmente lo único que te va a aportar es toda la información oculta que te puede sacar el director de juego en una partida, así que por supuesto no te recomiendo echar un vistazo a este vídeo en ese caso. Si eres un director de juego, pues nunca está de más conocer un poco más sobre los antiguos suplementos, porque nos pueden enriquecer y ayudar a la hora de crear partidas, especialmente este suplemento. Ahora, cuando le echemos un vistazo, bueno, vamos a ver que tiene bastante contenido, es de trasfondo fundamentalmente, apenas hay mecánicas nuevas, pero está diseñado con la intención de que un director de juego, pues a través de sus páginas, pueda recibir inspiración para poder preparar nuevas aventuras, especialmente centradas en Metrópolis, que ya para los que sabemos de qué va el asunto, pues Metrópolis sería la ciudad original en la cual pues los humanos vivían antes de ser expulsados, antes de perder su divinidad por la maquinaria, el demiurgo y demás. Así que bueno, dicho esto y avisado de que hay spoilers por todas partes, pues empezamos a echar un vistazo, ¿vale? A este manual antiguo. Lo tengo un poco gastado, porque claro, al final tiene mucho tiempo. Bueno, aquí tenemos todo el índice. Aquí vamos a ir paso a paso viendo cada punto, más o menos por encima, aunque lo interesante es saber que vienen un montón de semillas a la hora de, digamos, introducirnos en cada sección de este tipo, de tal manera que puedes coger directamente, aplicar estos consejos de aventura, estas sugerencias de comenzar una aventura o añadirla a una que ya estemos jugando. Y bueno, pues es que nos va a aportar, la verdad es que muchísimas facilidades y a la hora de inspirarnos y a la hora de crear nuestras aventuras. Bueno, lo primero que nos encontramos es la introducción, ¿vale? En la introducción lo que vamos a encontrar básicamente y en resumidas cuentas es el contenido del propio libro, lo que vamos a encontrar en el suplemento, y también nos está comentando que en este manual te van a incluir, aparte de consejos para poder abordar las diferentes zonas que pueda abordar Metrópolis, una serie de documentaciones y cosas que también puedes utilizar para tus aventuras. Hay como trozos de periódico, anuncios y cosas así que puedes buscar la manera de incluirlas en tus partidas, ¿vale? Y bueno, y luego tenemos la parte de la ilusión se quiebra, que básicamente lo que nos va a comentar es qué es Metrópolis, en qué consiste. Ya sabemos, los que conocemos el trasfondo, que Metrópolis es la ciudad original, como ya he comentado antes, a la cual en principio no se puede llegar, pero como la ilusión se está rompiendo, pues ahora hay múltiples formas de llegar. Hay muchas posibilidades de volver a esta ciudad, la cual no deja indiferente a nadie, porque puede generar cambios profundos, ¿no?, en nuestros personajes, en los personajes que se vean inmiscuidos en este viaje. Y ya entramos en el capítulo de las grietas de la mentira. Básicamente, las grietas de la mentira se van a componer de, lo primero que encontramos, las diferentes formas que nos propone el juego de poder llegar a Metrópolis con nuestros personajes, ¿vale?
Te incita el juego a tener en cuenta que no tiene que haber una coherencia a la hora de llegar a Metrópolis, de tal manera que los jugadores realmente nunca sepan una forma de llegar, o por lo general que no sea así, que sea un viaje, digamos, fortuito, a base de, bueno, pues una serie de causas, pero que ellos no tienen por qué conocer y que lo suyo es que no lleguen a conocer, ¿vale? Esto es lo que más o menos te va a decir en esta página. Y luego ya aquí, estos son todo ejemplos de formas de llegar a Metrópolis, ¿vale? Empieza hablándote de los viajes y los medios de transporte y te habla pues del taxi, y estos puntos negros, estos párrafos, son directamente, pues eso, pueden ser directamente secciones que tú puedes aplicar directamente a una partida. Puedes modificarla y tal, pero ya te está proponiendo diferentes formas o encuentros en los que este viaje se desencadena, ¿vale? Y mecánicas para aplicarlo. Formas que si tiradas de percepción y demás, te mete personajes en los jugadores, circunstancias varias, etc. En este caso habla del taxi. Luego nos habla de viajes en coche, con también un par de ejemplos que podemos incluir, a través de los túneles, autobuses, metros. O sea, como vemos, pues una serie de formas distintas y opciones que podemos utilizar directamente para esto. Y luego vemos un montón de rectángulos e información en los márgenes que también podremos utilizar para nuestras partidas, directamente imprimiéndolo, recortándolo y buscando la forma de encajarlo en nuestra aventura, ¿vale? A través de la estación de tren y demás. Luego nos habla de las formas de llegar a través de los medios de comunicación, ya sea radio, televisión, hoy en día pues incluso internet, ¿no? Podríamos tenerlo en cuenta, cabinas telefónicas, que eso ya no se lleva tanto hoy en día, los grafitis, que eso es curioso, ¿no? Que a través de los grafitis también se contempla la posibilidad de viajar. Luego nos habla de instituciones y lugares públicos, unos lugares concretos que por su circunstancia pues también se favorece el paso a Metrópolis. Ya sabemos que el Elíseo, que es el mundo, digamos, real, entre comillas, dicho pronto y mal, bueno, pues tiene una serie de lugares o circunstancias que favorecen la ruptura de la ilusión, ¿no? En este caso nos habla de la comisaría de policía, nos habla de la universidad, un hospital, en fin, centros psiquiátricos podríamos incluirlos también. Luego una sección de armas y objetos y artefactos que nos pueden llevar al mismo lugar. Y luego nos habla, bueno, pues nos incluye una serie de personajes con su trasfondo, con una serie de circunstancias que podemos utilizar y que nos pueden ayudar a la hora de traspasar el velo y llegar a Metrópolis, ¿vale? Incluso nos sugiere ya aquí metodologías diferentes. Podemos, según el manual nos comenta, convocar un Adgul, tratar de controlarlo con una serie de rituales que vienen aquí arriba. Esto ya más complicado de tratar, pero bueno, un director de juego hábil pues quizá le pueda sacar utilidad. La propia mutilación corporal también puede afectar. Lo que pasa es que te dice que la mutilación debe ser un daño bastante severo para que facilite el paso, y como siempre el director de juego decide si esto ocurre o no ocurre, ¿vale? De tal manera que los jugadores realmente no tengan opción a la hora de decidir fácilmente el pasar de un lugar a otro, ¿vale? Y luego nos habla de que existen portales permanentes, nos habla de Gerocheli, que es una criatura de los túneles y metros y tal, que bueno, pues que tiene una especie de secta y él dispone de un portal propio. En fin, son sugerencias de diferentes cosas, ¿vale? Ahora pasamos al capítulo de la estructura de la locura. En este capítulo lo que vamos a encontrar es una descripción ya más pormenorizada de Metrópolis. Metrópolis es una ciudad infinita, ¿no? Eterna, que llaman. Entonces, claro, ¿cómo tratar con una ciudad así de grande? Bueno, pues en el propio manual nos han sugerido, digamos, diferentes grandes secciones que podemos encontrar en Metrópolis, a las cuales los jugadores pueden llegar, pero en ningún momento debes decir pues que ahora están en los barrios bajos, ahora están en el subterráneo, etcétera. O sea, esas nomenclaturas se eliminan completamente para generar confusión
y sensación de estar perdidos en este lugar, ¿vale? Pero para nosotros como editores de juego esta separación, este desglose nos viene bien pues a la hora de entender dónde estamos o qué queremos hacer con la partida, etcétera, ¿vale? Nos lo desglosa en varios, ¿vale? Tenemos los barrios bajos, que es como una zona de barrios un poco marginales, hay un poco de sonido ambiental de que hay personas por allí, aunque todos andan como deprimidos o con estados de ánimo más bien pues un poco afectados, ¿no? Luego tenemos la sección del bazar, que nos incluye una zona, pues eso, es como una zona de tiendas, donde se compra y se vende absolutamente de todo, lo que sería un mercado negro a lo bestia. La ciudad de las trincheras, que es una zona bastante más peligrosa que el resto, pues, donde podemos encontrar pues, un ambiente incluso en ocasiones un poco bélico. Luego tenemos la zona del vertedero, que es directamente todo basuras, montañas de basura, habitantes peculiares, humanos que no son tan humanos como normalmente lo serían, criaturas especiales como los compostats, que viven en las zonas del vertedero y demás. Y luego tenemos la zona industrial, que es una zona de fábricas en las que la gente va a trabajar y en fin, hay un ambiente un tanto guerrero, ¿no? Podemos encontrar gente armada que está forzando a la gente a ir a trabajar o cosas así. Un poco ya es tirar de nuestra propia imaginación utilizando estos textos evocadores que vienen aquí. Y luego, una vez más, te vienen una serie de incidentes que pueden ocurrir en estos diferentes barrios, por llamarlo de alguna manera, y que podemos utilizar en nuestras partidas, pues si hacemos que vayan a estos lugares. Luego tenemos otro lugar bastante amplio que son las ruinas. Las ruinas directamente lo que nos va a generar es una sensación como de abandono, no necesariamente un abandono de edificios antiguos, sino que puede haber edificios modernos, pero está todo bastante desolado, no hay personas, puedes encontrar edificios que tengan las luces encendidas, como una oficina que esté abierta pero no hay nadie para atender a nadie, etcétera. O sea, ese tipo de sensación, ¿vale? Es una zona un poco pues más abandonada que la anterior, ¿vale? Con sus incidentes también, acompañado de sus incidentes, que tienes un montón de posibilidades, ¿vale? Como veis, pues un par de páginas y media de posibles incidentes que podemos utilizar en nuestras partidas. Luego tenemos la sección de los subterráneos, que son todo túneles, alcantarillas y lo que es el subsuelo de Metrópolis. Pues en ellos podemos encontrar pues, los típicos vagabundos, criaturas que vivan en el subsuelo, estaciones de metro, cosas así, ¿vale? Un poco variado. Y de nuevo tenemos un montón de opciones de incidentes y de útiles para poder utilizar en las partidas. Luego tenemos la sección del laberinto, que sería una sección un poco especial, porque esta sección se supone que era la barrera natural creada, después de todo, por el Demiurgo, pero es una especie de barrera que disuade a cualquiera a la hora de intentar llegar a Metrópolis. Se supone que lo primero a lo que llegaría sería al laberinto si fueras a Metrópolis, pero eso era antes de que se derrumbara la ilusión. Ahora, como la ilusión se ha roto, realmente es posible viajar a otros lugares sin pasar por el laberinto. Pero como digo, esto lo controla el director de juego. El laberinto es un caos de edificios, además tenemos que imaginar que todo Metrópolis en general se mueve de sitio, cambia de lugar, el propio laberinto también modifica sus propios laberintos de edificios y de habitaciones. Te dice por aquí que no existe el concepto de arriba y abajo, lo mismo desciendes a algún sótano de algún edificio y apareces en la azotea de un rascacielos, porque sí, ¿vale? Entonces puedes confundir mucho a los personajes y esa es la idea, que se puedan perder por el laberinto. De hecho, para eso fue creado el propio laberinto. Y este está colindante, además de protegiendo Metrópolis, colinda con el Elíseo, con el Infierno y con el Limbo, o sea, con otras zonas, otras áreas a las que podríamos llegar a viajar.
Bueno, y te incluye otra vez los incidentes. Y ya por último tenemos la ciudad de las máquinas. En la ciudad de las máquinas lo que vamos a poder encontrar es tecnología moderna, futura o incluso tecnología antigua, ya pasada, ¿vale? Hay absolutamente de todo en la ciudad de las máquinas, ¿vale? En este lugar podemos encontrar además talleres, hay fábricas del mundo siderúrgico, se practican experimentos, ¿vale? En manos de los tecrones, experimentos con humanos, ¿vale? Por parte de estas criaturas. Y bueno, de nuevo una serie de incidentes que podemos encontrar allí. Vale. Luego pasamos a las guaridas del poder. En este capítulo, que no me voy a entretener excesivamente, lo que nos va a hablar es de las fortalezas. Ya sabemos que en Metrópolis, en diferentes lugares de Metrópolis, podríamos encontrar las fortalezas del Demiurgo y las fortalezas de los arcontes, que son los súbditos de Demiurgo, ¿no? Creados por el Demiurgo, para representar una serie de principios y todos ellos, digamos, se supone que trabajan para retener a la humanidad. Entonces cada cual tiene su propia fortaleza dentro de la gigantesca metrópolis y también podríamos llegar a ellas. Entonces en este gran capítulo pues podremos encontrar incidentes varios relacionados con cada tipo de arconte o cada tipo de fortaleza, incluido el Demiurgo. Y como digo, no me voy a entretener mucho porque esto es, digamos, la parte más larga del manual, pero sí decir que lo interesante de estas fortalezas es que tienen un grado de influencia en las personas que vivan cerca o dependiendo de la distancia, pues se ven más o menos afectados por los principios que rigen estas criaturas. Entonces, lo que te sugiere el juego es que consideres a qué fortaleza se acercan más los personajes jugadores y el lugar donde les vas a mandar. Si les mandas cerca de Vina, por ejemplo, y están en alguna zona de Metrópolis que se ve afectada por Vina, pues lo que va a pasar es que la gente va a actuar con ciertos toques de su principio, que era el de la comunidad. Entonces va a haber una serie de conductas en las que la comunidad es más importante que el individuo y demás, ¿vale? Esto ya es pues tratar de aplicarlo a tus partidas, ¿vale? Dependiendo de eso, de la fortaleza a la que se encuentre más cercana. Y luego, lo dicho, va a haber un montón de incidentes relacionados con los arcontes según su proximidad o en la propia fortaleza, en el propio interior. Te hace una descripción de su estado actual, porque hay arcontes que están caídos, digamos, que parece que han sido eliminados o algo así. Entonces parece que hay algunos ángeles de la muerte que han tomado algunas de estas fortalezas abandonadas. Y bueno, pues todo esto lo puedes encontrar por aquí, ¿vale? Como digo, esto, bueno, pues seguramente difiera bastante del nuevo Cult, pero bueno, siempre podemos adaptarlo a nuestro gusto, ¿vale? Así pasando, que hay unas cuantas páginas de los arcontes, porque nos va a hablar de todos los arcontes que hay, ¿vale? La sección de los espacios muertos nos habla de estas fortalezas de arcontes que han sido, bueno, pues que están desaparecidas o se cree que están eliminadas algunas y demás. Y llegamos al capítulo llamado Las piezas de la máquina. En este capítulo, en principio, de lo que más se nos va a hablar son de más relacionado a los mecanismos que existen o que se crearon para controlar a la humanidad en su sueño de perder su divinidad, ¿vale? Y un poco cómo funciona esta maquinaria. Entonces, lo primero que nos encontramos son los bancos de memoria. Los bancos de memoria se ocupan de vaciar de recuerdos a los humanos, destruir su cuerpo, lo destruyen completamente y luego lo que es su alma, la esencia de su alma, la transfieren a unos fetos y estos fetos pues se van al mar primigenio a esperar su momento para volver a renacer. Entonces, en este caso pues nos va a hablar de los salones científicos, que es donde se hace, digamos, toda la magia, ¿no? de este asunto, las salas de espera. Nos habla que se montan colas de humanos que están allí como sin apáticos y tal, esperando su momento para ser
bueno, para que les trabajen y que vuelvan a poder renacer en el futuro, ¿vale? Como digo, los recuerdos se pierden de esta manera, ¿vale? De esta forma nadie recuerda absolutamente nada de su vida anterior y puede renacer como si fuera un nuevo humano normal, ¿vale? Y tenemos una serie de incidentes otra vez. Luego tenemos aquí ya una descripción del mar primigenio, que es donde van a parar los fetos y los fluidos que producen los salones centrífugos de los bancos de memoria. Te lo describe como una inundación que ocurrió de una forma abrupta y masiva y que incluso pues anegó de agua pues un montón de edificios, algunos sobresalen por encima del mar primigenio, y todo esto está como un gigantesco cráter, ¿vale? También podemos encontrar barcos, de todo, hay de todo absolutamente, ¿vale? Y los dichosos fetos, pues recipientes en los que las almas se insuflan para renacer más adelante. También te habla de que el mar primigenio es un lugar, digamos, especial, en el que si un humano cae por error, pues lo que ocurrirá es que más adelante renacerá como un bebé, o sea, será un nuevo humano, pero va a conservar sus recuerdos y va a conservar pues una serie de cosas de su vida anterior. ¿Por qué? Porque no ha sufrido el proceso de lavado del banco de memoria, ¿vale? Y bueno, luego entramos a la sección de los relojes. Es una sección de la maquinaria que se ocupa de controlar el tiempo en el Elíseo, ¿vale? O sea, el tiempo, después de todo, no deja de ser otra trampa más de la maquinaria del demiurgo, y con ello pues también nos controlan, ¿vale? Entonces, para que eso ocurra, para que el tiempo, digamos, tenga un curso normal, pues esta es la sección de los relojes, donde trabajan una serie de relojeros. También hay otras criaturas que son los cronitas, están trabajando aquí y forzando a un montón de humanos a trabajar allí y a poner aquello en marcha como haga, vamos, como sea. Y nos sugiere que cuando tenemos el típico lapsus temporal en el Elíseo, pues se deba a un error de funcionamiento de los relojes, ¿vale? Todo está, digamos, explicado de esta manera. Luego tenemos la ciudad de los muertos, que es un terreno enorme, es un camposanto gigantesco, en el que está, bueno, podemos encontrar un montón de mausoleos y de edificios funerarios, y especialmente te menciona la Capilla Blanca, que se supone que está reservada para el demiurgo. Como no sabemos qué ha pasado con él, algunos creen que está allí dentro, que ya está enterrado, y además hay un guardia que debe ser muy, muy poderoso, que está custodiando la entrada para que nadie entre, y por eso pues nadie sabe si hay alguien dentro de la capilla o no. Bueno, también nos habla que es un lugar al que pueden acabar llegando asesinos en serie y criaturas y personas de esa índole que vagan por la zona del camposanto ¿vale? Del cementerio. Bien, y ya por último llegamos a los salones de los espejos, de los cuales lo estuve leyendo, pues no te describe realmente lo que es, sino más bien lo que podemos encontrar. Te menciona, curiosamente, que es un lugar despertado, ¿vale? Ya te hace un matiz, que es un lugar despertado. Y también te dice que es surrealista. Si echáis un vistazo a esta sección, lo que encontraréis es un lugar, pues efectivamente surrealista, en el que ocurren cosas repentinas sin ningún tipo de motivo o coherencia que lo explique. Incluso es posible que nos encontremos, por ejemplo, con un yo en niño, un yo infantil, en fin, o sea, pueden ocurrir una serie de cosas que no respetan ningún tipo de ley, ni leyes naturales, ni limitaciones humanas, según ponía por aquí, ¿vale? O sea, es un lugar un poco más confuso, ¿vale? Y luego llegamos al capítulo de los malditos. Este capítulo lo único que nos va a recopilar son una serie de personajes no jugadores que podemos utilizar en nuestras partidas también, que tienen relación directamente con Metrópolis, con el argumento, trama de lo que es Cult. El propio Gelocelli viene aquí mencionado con los Gelocellis, que son sus sectarios o su grupo. En fin,
una serie de personajes más detallados, de los cuales también recomiendo leer porque algunos también te pueden dar ideas a la hora de dirigir. Y luego una sección de los santos. También hay santos que nos pueden, podemos interactuar con ellos de alguna manera, ¿vale? Y podemos obtener algún tipo de beneficio de ellos, pero si no recuerdo mal, esto como siempre, al final acabas pagando algún tipo de precio, ¿vale? Y luego tenemos la sección de criaturas, donde nos vienen aún más criaturas que podemos encontrar en Metrópolis. En algunos casos nos mencionan las criaturas porque nos dicen que ya vienen descritas en el manual básico, ¿vale? Pero bueno, tenemos entre comillas un bestiario un poco más amplio, ¿no? Y que igual podemos utilizar pues para dar color a nuestras partidas de Cult. Y bueno, ya llegamos al último capítulo, ¿vale? El último capítulo, en esta sección hacia Metrópolis, lo que nos encontramos son consejos para el director de juego, ¿vale? La mayoría son consejos para el director de juego, nuevos arquetipos que nos incluyen aquí, ¿vale? Igual que podemos leer detenidamente para incluirlos en nuestras partidas si es que tenemos algún interés en ello. Luego nos habla de personajes no jugadores con acceso a Metrópolis, que van a ser pues sectas, algunos grupos especiales, ¿vale? Todos son pues eso, como grupos o grupúsculos que pueden llegar a acceder a Metrópolis de alguna manera, ¿vale? Y bueno, nos habla de nuevo por aquí de criaturas infernales que pueden moverse de un lugar a otro, de Metrópolis al Elíseo y demás, ¿vale? Y nos sugiere dónde podríamos cruzárnoslos en el Elíseo y todo esto, ¿vale? Luego, como en el vídeo de las cartas de tarot de Cult, que ya lo comenté, en este manual, en el de Metrópolis, podemos encontrar una forma diferente de aplicar las cartas del tarot, que es distinta a la forma moderna de hacerlo, y que yo recomiendo igual, si tenéis las cartas o queréis utilizar generadores de ideas como tal, pues podemos también recurrir bastante a esta sección, que puede que nos venga bien. Si estamos un poco perdidos en temáticas, en partidas, o no se nos ocurre alguna cosa, alguna idea nueva y demás, ¿vale? Y ya las dos últimas páginas, que son esta cara y la otra, porque ya no hay más, lo que nos va a hablar es la consecuencia al volver de Metrópolis. ¿Por qué? Porque se supone que Metrópolis, como he dicho al principio, no deja indiferente a nadie. Y las personas pueden llegar a sufrir algún tipo de cambio profundo a causa de este viaje, ¿vale? Y aquí te sugiere una serie de formas. Te puedes acabar intercambiando o modificando tus atributos, ¿vale? Por la visita. Por ejemplo, te habla de la belleza, dice: el cansancio se nota, surgen ojeras, la piel se deteriora, sarpullidos e irritaciones, la piel se pone floja, el pelo se cae, ¿vale? O sea, puedes hacer que pierdan puntos de algunos atributos a causa de este viaje, para que realmente recuerden que el ir allí no sale gratis tampoco, ¿vale? Te hace una serie de sugerencias aquí a través de tablas, ¿vale? Teniendo en cuenta los arcontes, cómo afectan a las aptitudes que se vean perjudicadas y bueno, y demás opciones, ¿vale? Todo esto ya son mecánicas que el director de juego pues puede incluir en sus partidas, ¿vale? Y bueno, alteraciones en los personajes no jugadores, en el tiempo, en la historia, en las construcciones del mundo del Elíseo. O sea, porque Metrópolis afecta directamente al Elíseo. Después de todo, el Elíseo surge, es una especie de copia, emulación de Metrópolis. Entonces, si un edificio cae en Metrópolis, el Elíseo puede verse afectado por esto también, ¿vale? Y básicamente, así en resumen, pues ya hemos echado un vistazo al suplemento de Metrópolis. Espero que os sirva para vuestras partidas, sean del Cult moderno o del Cult antiguo. Y bueno, pues espero que os haya servido de ayuda y que os haya satisfecho vuestra curiosidad, en el caso de que la hayáis tenido. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.